Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Uno de los hitos de la justa electoral del 2021 es el estreno de la Unidad de Política Limpia en procesos internos y primarios, como el que se realizará el 14 de marzo próximo en el país, con un nivel de gastos para la propaganda y campaña política ya predeterminado y los ojos bien abiertos para que el dinero ilícito no empañe la voluntad soberana de los hondureños. El 17 de enero del 2021 se cumplen 3 años desde que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos, conocida popularmente como la Ley de Política Limpia. Asimismo, que los sufragios primarios se suponen sean los últimos con la norma vigente. Lo cierto es que la Ley de Política Limpia funciona en un periodo en el que nunca antes en la historia de la corrupción en Honduras, unos 112 funcionarios, exfuncionarios, exdiputados y diputados actuales habían sido procesados por la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad maxi, por desviar recursos públicos y o recibir dinero de narcotraficantes. La Ley de Política Limpia tiene como objetivo fijar pautas relacionadas al sistema de financiamiento, transparencia y fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, movimientos internos de los partidos políticos, sus candidatos, candidatas y alianzas. En septiembre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral emitió el acuerdo número 44 que establece los límites de gastos de la campaña y el proselitismo abierto para las elecciones primarias que se realizarán en marzo de ese año. El calendario electoral indica que las elecciones primarias se realizarán el domingo 14 de marzo del 2021, por lo que la campaña deberá comenzar el 31 de enero del 2021 y quienes quebranten lo establecido serán multados con 100 a 500 salarios mínimos. El artículo 142 de la ley electoral prohíbe a los funcionarios y empleados públicos utilizar la autoridad, medios e influencia de sus cargos para favorecer personas u organizaciones políticas, utilizar actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo y utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda política. Quebrantar la regla supone que el infractor será sancionado con una multa equivalente a 2 veces el salario mensual y la reincidencia con el doble, sin perjuicio de la destitución del cargo. El Consejo Nacional Electoral estableció límites de gastos en el nivel presidencial y designados presidenciales de hasta 574.271.787,50 centavos de lempiras para una carga nacional electoral de 6.220.249 votos a un costo relativo de 87.50 lempiras por voto. Para los diputados, el límite de gastos de campaña electoral será de acuerdo al volumen electoral del departamento, para un total de 544.271.787,50 centavos de lempira y carga electoral de 6.220.249 votos. Para las corporaciones municipales, el límite de gastos es de 544.271.787,50 centavos de lempiras y una carga electoral municipal de 87.50 lempiras por voto. A mediados de diciembre pasado, la Unidad de Política Limpia anunció que los movimientos internos deben abrir cuentas bancarias para monitorear sus gastos de campaña y rendir cuentas de las mismas ante el organismo. Las autoridades de la Unidad de Política Limpia han sostenido reuniones con entidades del Sistema Bancario Nacional a fin de determinar la conectividad del esquema privado con la institución electoral. Sin embargo, y tal como sucedió en los sufragios del 2013 y del 2017, la narcoactividad no financia con cheques o transacciones bancarias. El mundo de lo ilícito es subterráneo y el dinero al contado no deja rastro de origen. La rendición de cuentas y el monitoreo del dinero ralentiza la campaña electoral, el menor daño considerando la sed de transparencia y justicia electoral que demanda la sociedad hondureña. Buenos días, hoy es 8 de febrero, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Tengo invitado a los comisionados de Política Limpia,
para que hablemos sobre este tema de la campaña política que ya está en marcha. La abogada Alba Rivera, comisionada coordinadora de la Unidad de Política Limpia. Buenos días, abogada Alba, bienvenida. El micrófono, Alba. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Es un gusto para nosotros como Pleno de Comisionados estar en su tan gustado programa, la entrevista. Agradecer la oportunidad de poder compartir con usted y su teleaudiencia el quehacer de la unidad en el próximo proceso electoral primario a desarrollarse el próximo 14 de marzo del año en curso, y también de cara al proceso de elecciones generales a realizarse el último domingo de noviembre. Así que agradecemos la oportunidad y la constante manifestación por parte de los medios de comunicación, un medio tan importante como este, para poder comunicar a la ciudadanía qué estamos haciendo y qué estamos construyendo y cuáles son los retos de la unidad para aproximarnos lo más oportunamente posible a lo establecido en la ley y el cumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados. Muchas gracias, licenciado Valladares. Gracias, abogada, por estar con nosotros. El licenciado Javier Franco también. Licenciado Franco, buenos días. Muchas gracias, Raúl. Un gusto saludarlo, y a usted, a su audiencia, a Canal 11. Para nosotros como comisionados es un gusto estar acá, pero sobre todo de mucha importancia, porque además de el aprovechamiento y la oportunidad que los medios nos dan para informar, sobre todo programas como este de mucha audiencia a nivel nacional e internacional, poder no solamente informar, Raúl, sino aprovechar el espacio para también orientar y educar, porque hay bastante brecha entre, creo yo, lo que es el conocimiento de la población en general, de lo que la Unidad de Política Limpia hace, el alcance, los límites que tiene en su rol, y otros que la gente imagina que debemos tener, pero por ley no lo tenemos. Entonces, además de informar, es importante estos programas para poder educar y orientar, sobre todo porque vamos a un proceso inédito, que es la elección primaria. Recuerden que en 2017 la Unidad de Política Limpia solamente fiscalizó la elección general, pero este año, que es un año electoral, Raúl, tendremos la oportunidad de fiscalizar el proceso de elección primaria y también el proceso de elección general. Muchas gracias y estaremos atentos a sus preguntas y a sus consideraciones. El licenciado Germán Espinal también. Germán, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Bueno, buenos días, Raúl. Un agrado compartir contigo y con mis colegas comisionados de la Unidad de Política Limpia. Muy contentos. Creo que la democracia en América Latina ha pasado una prueba en tiempos de pandemia. Hay resultados que anuncian una nueva época en Sudamérica, sobre todo con los resultados que se están produciendo en Ecuador. Eso anima a que se puede manejar una elección en un periodo bastante crítico, sobre todo en el tema de la sociedad hondureña, porque la incidencia de la Unidad de Política Limpia en este esquema de la sociedad hondureña y de las demás sociedades de América Latina es justamente contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y a consolidar la democracia en América Latina. Es un resultado que puede anunciarse. Muchos analistas veían elementos conflictivos en el desenlace de estas situaciones, y esta prueba de pandemia, elecciones en pandemia, nos puede animar a pensar que en Honduras, a pesar de la situación que vivimos, que estamos pasando, podemos llevar a cabo unas elecciones que le den una salida pacífica, una salida no conflictiva a la resolución de cómo se va a constituir el gobierno y el poder en el futuro para la nación. Buenos días, Raúl, y gracias, compañero. Sí, voy a decirle a los políticos que pongan atención, porque aquí van a saber cuánto pueden gastar, cómo deben de justificar los gastos. Pero la licenciada Alba, que está al frente de la comisión en este momento de Política Limpia, dijo algo. ¿Qué hacemos?
Si por favor le explica a la población, abogada Alba Rivera, ¿qué hace la Comisión de Política Limpia y cuál va a ser el rol que van a tener ustedes en este proceso interno, como cada diputado, cada aspirante a un cargo de elección popular tiene que saber los gastos y presentarlos ante ustedes? Me gustaría que explicara, por favor, a la población y especialmente a aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, cuál es el trámite que se debe seguir con la Comisión de Política Limpia. Bueno, sí, muy interesante poder transmitir el quehacer de la unidad en este momento. Estamos abocados al proceso de capacitación, de formación a los diferentes sujetos obligados, precandidatas y precandidatos que van al proceso de elecciones primarias, un proceso inédito con el tema de la fiscalización. Es por primera vez que se van a fiscalizar los recursos utilizados por los diferentes sujetos obligados de la ley, utilizados en las campañas electorales. Es así que educando para este proceso se realizan una serie de capacitaciones a los diferentes partidos en contienda, a lo interno, a solicitud de los movimientos o del partido, a conocer el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre, que son los partidos en contienda a través de los diferentes movimientos, y se está educando, se está formando en el conocimiento de la ley de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Unidad de Política Limpia. ¿Qué pretendemos con esto? Pues se contemplan en la capacitación dos módulos: a conocer todo lo establecido por la ley, se hace un resumen, el contenido de la misma, para que se conozca específicamente cuál es el contenido de la ley y cuáles son las obligaciones que los sujetos obligados tienen con la misma. En la misma también capacitación a través del módulo práctico se establecen los diferentes formularios, los diferentes instrumentos que los sujetos obligados deberán llenar para presentar su informe de fiscalización. Ahí mismo también se hace bastante incidencia en el tema práctico con lo relacionado a cuáles son los montos de campañas por cada nivel electivo. Entiéndase que para cada nivel electivo, en el caso presidencial, el nivel electivo presidencial, ya está estipulado la cantidad que cada precandidato o precandidata a la presidencia de la República puede utilizar, que anda en el orden de 544 millones. Esto por cada precandidato. Y en el nivel electivo para diputados, todo depende de la carga electoral en el departamento. Eso se multiplica por el valor del voto y luego se divide entre el número de electores que hay en el departamento. De ahí resulta que para los diferentes departamentos, los valores, los montos, los techos de campaña a utilizar sean diferenciados. Igual sucede con el nivel electivo para las diferentes corporaciones municipales. Aquí los sujetos obligados son los precandidatos y precandidatas a las alcaldías municipales de los diferentes municipios del país, y también tienen, de acuerdo a la carga electoral del municipio y el monto del voto que fue fijado por el Consejo Nacional Electoral, un monto diferenciado que lo regula es y que lo modifica es la carga electoral. Es así que esa formación, esa capacitación, la unidad pretende que cada candidato, precandidato o precandidata pueda tener claramente definido qué puede en el proceso primario recibir en aporte
privado. ¿Por qué? Debemos mencionar que el dinero que se utiliza en el proceso primario es únicamente el producto de las donaciones, contribuciones por parte de personas naturales o jurídicas para los diferentes precandidatos en cada nivel electivo. Así que la unidad está también en el proceso a la par de la capacitación, está en el proceso de la recepción, de la apertura de las cuentas bancarias que cada uno de los sujetos obligados está obligado a presentar a la unidad, y para eso se han establecido fechas máximas para la presentación de la misma. El propósito es que con esta bancarización cada sujeto obligado pueda iniciar y abrírsele ya un expediente con el cual la unidad irá estableciendo cuál es el movimiento de los recursos que está utilizando cada uno de los precandidatos. Esto bajo la modalidad en este proceso primario a través del ingreso de informes después del proceso electoral, 15 días del proceso primario, deberán presentar cada uno de los sujetos obligados su respectivo informe de ingresos y egresos. Pero adelante iremos mencionando cuáles son las herramientas de las cuales se vale la unidad para poder contrastar lo reportado por cada uno de los precandidatos o precandidatas. ¿Qué debe reportar cada candidato, cada precandidato, abogada? Debe reportar el licenciado Valladares la fuente de sus ingresos a través de la banca. Quien quiera hacer donativos, aportaciones al precandidato o precandidata deberá hacerlo a través de la banca. Deberá de acreditar cuál es la procedencia del dinero, si es una persona natural, nombre y apellido de la persona, identidad, que pueda ser creíble y pueda ser sustentable, verificable el ingreso de los recursos a sus cuentas bancarias. Alertar que cada precandidato o precandidata que identifique en sus cuentas bancarias no conocer la procedencia de algún ingreso, debe reportarlo inmediatamente a la unidad y a la institución bancaria para que pueda evitar el ingreso a sus cuentas bancarias de dinero de desconocido procedencia y que lo haga incurrir en ilícitos por no conocer y por no identificar la procedencia de los mismos. ¿Qué debe presentar ante la unidad? Debe presentar en primer lugar lo que hemos manifestado, la respectiva cuenta bancaria. Si nombró un responsable financiero, debe acreditarla legalmente ante la unidad, porque ese responsable financiero, si bien va a manejar sus finanzas, tanto sus ingresos como sus egresos, cómo maneja la campaña electoral, los gastos, y debe estar vigilante que sus techos de campaña no traspasen el monto establecido, so pena de una sanción pecuniaria que ya establece la ley. El momento de presentar el informe es de vital importancia que sea el precandidato o la precandidata quien lo presente o su responsable financiero tengan toda la claridad en el reporte de lo que está en la cuenta bancaria, de los egresos que tuvo, cómo ejecutó los recursos y con claridad y la debida presentación de las facturas, tanto de pautas publicitarias, tanto de material utilizado en los mítines políticos, tanto de los diferentes recursos que haya utilizado para sus propósitos de atraer al elector, a acompañarlo y favorecerlo con el voto en el proceso electoral. Importante mencionar también
que es muy delicado el presentar documentos falsos en la fiscalización, en el informe de fiscalización. No se aceptan y es verificable a través de la unidad. En diferentes lugares del país estarán auditores in situ monitoreando para lo que está aconteciendo con los diferentes candidatos y candidatas, el uso a través del monitoreo para contrastar efectivamente si lo que nos está reportando es verificable y es posible llegar a considerar si lo que nos está reportando es lo correcto o si se le llamará para subsanar oportunamente, pero también que sepa que hay sanciones por declarar con información falsa su gasto de campaña en el proceso primario. Sí, licenciado Javier Franco, ¿qué tipo de financiamiento es permitido que reciban los partidos políticos y los candidatos? Bien, Raúl, si me permite solo para complementar antes la pregunta suya, algo que la comisionada mencionó, ella estaba haciendo referencia también al elemento de capacitación. Es bien importante, Raúl, que la población entienda que una ley de este tipo tiene dos enfoques, un enfoque disuasivo y un enfoque coercitivo. Mucho del enfoque disuasivo, la población o generalmente actores claves no ven la valoración del mismo. Por ejemplo, la existencia de una ley que ya fiscalice y que pueda determinar que por primera vez, de forma científica, la unidad ha cuantificado cerca de 980 millones de lempiras auditados en la última campaña electoral. Estos datos antes no se podían dar. Solo se hablaba de miles de millones, pero no se podían dar. El elemento de capacitación e inducción lo que permite es que todas las candidatas y candidatos, precandidatos y precandidatas, alianzas, partidos políticos, movimientos internos, tengan las reglas claras del juego. Por ejemplo, esta semana iniciamos y termina el viernes con cerca de 6 capacitaciones, solo en el Distrito Central, donde participamos los comisionados, nuestros auditores y los legales, para informar a alcaldes, precandidatos a alcaldes, a precandidatos a diputados y también presidenciables sobre esto. La semana pasada hubo un movimiento bastante constante de muchos de las precandidatas y precandidatos que llegaron a registrar su cuenta bancaria y su responsable financiero. Esto es el efecto disuasivo. Y el efecto coercitivo, Raúl, es lo que ya tenemos. Tenemos, además de la ley y el reglamento, las auditorías in situ. ¿Qué van a permitir estas auditorías in situ? Cerca de 60 auditores se estarán moviendo a nivel nacional para llegar a los mítines políticos. Por primera vez se va a llegar a las concentraciones políticas y poder registrar el gasto que en ese momento se puede estar teniendo en base a una lista, un checklist que nosotros hemos preparado para poder auditar y fiscalizar. Esa información que harán los auditores, más la información que el sistema de monitoreo de medios de comunicación, de la publicidad y la propaganda nos arrojen, nos permitirá contrastar cuando ya los precandidatos pierdan o ganen, porque ambos están obligados, tanto el que pierde como el que gane, a presentar 15 días después de la declaratoria de elecciones un informe financiero a la unidad de política limpia. Entonces contrastaremos no solo el documento de información financiera que el precandidato que perdió o ganó nos llega a consignar a la unidad, sino que lo contrastaremos con la información que la unidad de política limpia ha monitoreado. Y esto es parte del nuevo esquema que tendremos como elementos de fortaleza, las auditorías in situ, para poder cumplir con ese principio de objetividad contable, de contrastar la información, y el sistema de monitoreo de medios, que es un sistema que estaremos obteniendo de un apoyo, de un programa de fortalecimiento a las instituciones del sistema electoral que estará dando conjuntamente la Unión Europea con el PNUD. Y específicamente en la pregunta que usted hacía referencia, Raúl, ya la ley consigna todas las restricciones de las cuales los precandidatos o todos los sujetos obligados, llámese partidos políticos, movimientos internos, no tienen o tienen prohibido recibir o financiarse las campañas. Una de ellas, por ejemplo, es no pueden recibir fondos del exterior, de ningún tipo de organización, ni jurídica, ni de personas naturales, salvo el caso
aquellas que están en el 4º grado de consanguinidad, o sea que pueden ser primos, tíos o familiares de esta persona que puede aspirar. Tampoco puede recibir financiamiento de socios o activistas o de empresas mismas o de estas empresas que tengan contratos o convenios suscritos con el Estado. No pueden recibir de este tipo de financiamiento. Y obviamente, por lo cual la unidad fue creada, que es para poder mitigar o generar un efecto disuasivo y de persecución del delito de financiamiento de origen del narcotráfico o del crimen organizado. Esto es penado, pues, esto no es permitido, obviamente, por eso fue creada la unidad de fiscalización del financiamiento político electoral para poder detectar todo este tipo de información. Sí está permitido, Raúl, las colectas populares. Esto es una modalidad interesante que la ley ya consigna, porque las colectas populares son todas aquellas actividades que se consideran como rifas, cenas, cabalgatas, kermeses y todas aquellas actividades que le permiten a las precandidatas y precandidatos en este momento de elección primaria poder lograr financiamiento de forma anónima. Es la única disposición del artículo 17 de la ley que permite que las colectas populares puedan ingresar de forma anónima, pero estas tienen que ser notificadas a la Unidad de Política Limpia y al Consejo Nacional Electoral 5 días antes de la realización de las mismas. O sea que a través de una comunicación oficial, un precandidato o precandidata remitirá a la Unidad de Política Limpia una solicitud para aperturar o para poder realizar una colecta popular, y será la Unidad de Política Limpia quien aprobará esta colecta popular para realizar este tipo de actividad de recaudación de fondos. Y 5 días después de realizada la actividad, estarán en la obligación de presentar ante la Unidad de Política Limpia cuánto fue lo recaudado. O sea, aquí en este caso lo que se consigna es el monto recaudado y no quién lo da o no si hubo 10, 20, 100, 200 los que participaron en la recaudación de este tipo de actividades. Así que esa es una forma. La otra es el autofinanciamiento. Incluso se ha visto en campañas anteriores, antes de la existencia de la ley de fiscalización del financiamiento político electoral, que muchos precandidatos, por lo costoso que representaban las campañas, sacaban hasta préstamos. Esto ya está también consignado, el autofinanciamiento, lo mencionaba la comisionada Alba Rivera, y el autofinanciamiento también está contemplado en la ley como una de las formas en que los precandidatos pueden autofinanciarse a través de un préstamo. Si digamos yo como precandidato me quiero hacer un préstamo y obtengo un préstamo de una institución financiera, voy a tener 3 días, después de que la institución financiera me ha dado mi cheque de caja, voy a tener 3 días para yo depositar ese cheque de caja en la cuenta bancaria que yo aperturé. Y finalmente, para complementar un poco lo que también mencionaba la comisionada, las formas de recaudar el financiamiento ya las consigna la ley, que todo lo que es en efectivo por transferencia bancaria o cheque tiene que ingresar por la cuenta bancaria. Pero hay otro tipo de financiamiento como financiamiento en especies o donaciones, que estas, aunque no puedan consignarse porque no son en efectivo o por medio de transferencia y no se pueden consignar en una cuenta bancaria, sí se pueden registrar en los formatos que ya la ley nos confiere a nosotros como pleno de poder otorgar. Nosotros tenemos cerca de 12 diferentes formatos para que los precandidatos y precandidatas no solo puedan registrar los datos de su cuenta bancaria ante la Unidad de Política Limpia, sino que también los datos de su responsable financiero. Pero también, Raúl, formatos para ir desarrollando su estado, su balance, sus ingresos, sus egresos y la consignación de este tipo de información financiera, como son las donaciones o recepción de financiamiento por medio de especies o cambios. Germán Espinal, ¿qué tipo de financiamiento pueden recibir los partidos políticos? Bueno, gracias, Raúl. Efectivamente, la ley está señalando qué tipo de financiamiento pueden recibir los candidatos de los movimientos y los partidos políticos. Uno, que es la autofinanciación, los préstamos que pueden obtener en la banca nacional, las distintas recaudaciones privadas y públicas que pueden recibir y que se establezcan en la ley, por supuesto.
y las recaudaciones públicas como las rifas, cabalgatas, contribuciones públicas que se convocan y que ¿qué particularidad tienen estas actividades? Primero debe de comunicarse a la unidad de política limpia que el partido y el movimiento realizará esta actividad. Nosotros hacemos la autorización, desplazamos un auditor, nosotros mismos nos hacemos presentes a algunas actividades para poder verificar y ahí entonces el donante tiene la posibilidad de hacerlo de acuerdo a un listado que solo el candidato sabrá quiénes le donaron. Es una donación pública y por lo tanto es una donación privada. Y no pueden recibir, por supuesto, donaciones y fondos que vienen de las iglesias, por ejemplo. Ninguna denominación religiosa puede hacer donaciones a los candidatos. De igual manera, como lo señalábamos, también de origen extranjero, los que tienen contratos con el Estado no pueden hacer financiamiento a los candidatos. Estas serían como las líneas generales con respecto al origen del financiamiento. Por lo tanto, nosotros estaríamos pendientes y vigilantes de que el origen del financiamiento sea legal y que sea de origen cierto, porque esto es lo que trata de evitar es justamente el origen ilegal, o sea, de estas fuentes que amenazan la democracia, y es justamente para lo cual se ha creado se ha promulgado esta ley que se llaman leyes de cuarta generación y que tratan justamente de buscar consolidar de mejor forma la democracia. Por ejemplo, si alguien está viendo la televisión el día de hoy, verá cómo en España se inició un juicio por financiamiento ilegal a uno de los grandes partidos que ha gobernado España. Pero desde luego es diferente, hay una voluntad política, hay un sistema judicial formidable, aun cuando España sea como la sociedad con mayores debilidades en este campo. Sin embargo, la persecución del delito electoral es bastante fuerte por toda su institucionalidad. En América Latina, entonces, no hay una tradición fuerte de persecución del delito electoral. En algunos casos son pocas las instituciones que tienen instituciones fuertes. ¿Qué tenemos nosotros en particular en el caso de Honduras? Que la Unidad de Política Limpia puede coordinar o está coordinando con otros operadores de justicia, con el Ministerio Público, si el origen del financiamiento o de la operación financiera irregular que identifica la unidad de Política Limpia tiene estos indicios de estar vinculado al narcotráfico y su característica es de tipo penal. Esta denuncia, esta racionalización se traslada al Ministerio Público. Y si el indicio es de tipo administrativo, se coordina con el Tribunal Superior de Cuentas. Esto nos indica que hay otros entes con los cuales nosotros coordinamos la acción, como es la Comisión Nacional de Banca y Seguro. De igual manera, tenemos una coordinación muy estrecha y nos hemos apoyado bastante con los bancos del sistema financiero, justamente agremiados en la IVA, y que dirige entonces en Honduras nos ha ayudado mucho, porque esto nos ha permitido que una vez que el Consejo Nacional Electoral ha completado la lista de candidatos, esta lista de candidatos está ya en el sistema bancario y el candidato lo que tiene que informar al banco es que su nombre aparece porque es propuesto por un movimiento interno o por un partido o es candidato independiente. Y por lo tanto, entonces, el sistema financiero busca que el candidato esté registrado en esa lista que el CNE ya trasladó a todas las instituciones bancarias. Ahora, ¿de qué depende abrir una cuenta bancaria para que lleguen los recursos de tipo privado y de tipo público que pueda tener el candidato? Va a depender entonces de dos cosas. Una, Honduras promulgó una ley contra el lavado de activos y los bancos poco a poco han ido tratando de observar con mucha fuerza esta legislación. Tienen gerentes de riesgo que son los que
dan seguimiento a estas operaciones. Y el otro lado es que Honduras, como Estado de suscriptor también del Tratado de Palermo, que es el tratado que regula todas las operaciones internacionales. Por lo tanto, entonces, cuando el candidato se presenta a una institución financiera, el proceso de bancarización está indicando entonces que el banco puede tener la disyuntiva de abrirle la cuenta o no, porque todo candidato se convierte en persona políticamente expuesta, que es la clasificación con la que los bancos están designando a los que van a correr en estas candidaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el banco al final quien tiene la opción de abrirle o no la cuenta al candidato. Es decir, no es la ley, no es la Unidad de Política Limpia ni el Consejo Nacional Electoral el que está por algún lado obstaculizando que la persona abra su cuenta, sino que es su solvencia frente al sistema financiero como persona políticamente expuesta. Esto lo saben, por supuesto, los que son socios de un banco, los que en el comercio o en la industria o en sus actividades de pequeño o mediano empresario realizan distintas operaciones con el sistema financiero, ¿verdad? Por otro lado, la otra herramienta que tenemos que se ha mencionado es el monitoreo que tú conoces, Raúl. Hay una efectividad hoy en día con los medios tecnológicos de poder decir cuántas banners, cuántos stickers, cuántos afiches realizó en una ciudad, en una región, el candidato que está corriendo para una candidatura. Yo hoy te puedo informar, de acuerdo a un monitoreo, cuántas banners y cuántos afiches y qué movimiento en la avenida de La Ceiba están colocados, porque este sistema nos permite observar y poder tener un verificable también a través de los monitoreos de prensa, que vamos a tener un apoyo de la Unión Europea para realizar esta acción. Nos permitirá entonces poder tener este verificable. El candidato, como lo explicaba el comisionado Franco y la comisionada Rivera, nos hace un informe financiero y da su versión, pero nos puede decir, por ejemplo, yo no imprimí una ficha o un volante, sin embargo, el azar nos proporciona, y eso es bueno que lo conozcan, el listado de todas las imprentas, y las imprentas facturan qué cobraron y qué no cobraron para producir este material publicitario. Por lo tanto, los elementos verificables de la acción contable son bastante fuertes y nos permiten entonces encontrar esos elementos sospechosos. Sin embargo, pues tenemos también un proceso, como en todo proceso de auditoría, un proceso de subsanación en donde el partido y el candidato pueden explicar las razones por las cuales cometió un error y inmediatamente proceder a subsanar sus cuentas. De tal manera que como conclusión yo podría decirte, Raúl, que en esta democracia moderna ningún candidato puede participar si no tiene recursos. Es decir, no es tener recursos para hacer propaganda lo que asusta a una unidad de política limpia, sino más bien cómo se utilizan y cuál es el origen y destino de esa inversión financiera que hacen. Muchas gracias, periodista Raúl Valladares. Bien, continuamos. Son 6.000 precandidatos en este proceso interno del Partido Liberal, del Libre y del Partido Nacional. El licenciado Alba Rivera, ¿qué deben hacer los que están aspirando a cargos de elección popular? ¿Ellos tienen que abrir sus cuentas bancarias solo de su campaña? Estoy hablando de 6.000 precandidatos en de los tres partidos. Si nos explica, por favor. Sí, muchas gracias, licenciado Valladares. Es muy importante hablar sobre este tema. Actualmente, el universo de precandidatos y precandidatas obligadas a aperturar sus respectivas cuentas bancarias, que es lo que les permitirá tener en primera instancia el transparentar sus balances, sus estados financieros, ingresos y egresos.
el propósito inicial de esto es que cada sujeto obligado tenga la facilidad al final del día de concluido el proceso de presentar el informe de fiscalización acreditando la procedencia y el uso de los recursos en la campaña electoral. El universo son 6.000 precandidatos y precandidatas, como bien lo decía usted, y es oportuno hacer un llamado a todos y cada uno de ellos, que es parte de lo que la ley exige, aperturar su cuenta bancaria. Se ha tenido conocimiento de que han tenido algunas circunstancias especiales al momento de apersonarse a las instituciones bancarias. Informarle y comunicar por este tan prestigioso programa a todos los candidatos y candidatas que se apersonen a las diferentes instituciones bancarias. Ya la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, junto con la IVA, han estado ya respondiendo de manera positiva a lo que es el tema de no seguir pidiendo lo que es una constancia emitida por el Consejo Nacional Electoral, que originalmente en los primeros días que inició este proceso se les estuvo solicitando a los diferentes sujetos obligados. Creo que es oportuno aclarar que pueden apersonarse y ya la banca, a través de sus diferentes ejecutivos y con la apertura de la UIF y la AIVA como entidad que rige a las instituciones bancarias, están en toda la disposición de atenderles y no requerirles esta constancia emitida por el Consejo Nacional Electoral, que les hace imposible aperturar a aquellos candidatos y candidatas que están allá tierra adentro, donde es tan difícil a veces imprimir un formulario, una TGR, que hay que pagar por la cantidad de 200 lempiras. Esto ya no será necesario. La institución bancaria que pudiera estar pidiendo esto, se le pide a los partidos políticos a través de sus movimientos también que puedan informar a la Comisión de Bancos y Seguros, a la IVA y a nosotros como Unidad de Política Limpia si persistiere esta situación que les ha limitado a hacer más expedito este trámite, y por tanto informarles que se han hecho todas las diligencias necesarias a través de la unidad para que este ya no sea un obstáculo y que la banca atienda siempre con la salvaguarda que mencionaba el comisionado Germán Espinal. La banca como empresa privada tendrá también sus disposiciones, tiene sus propias políticas y definirá a quién acepta o no acepta, pero en cumplimiento y de lo que establece la ley y para cumplir y apoyar el proceso democrático, que parte de esto es la necesidad de que se rinda cuentas del uso de estos recursos. El mejor mecanismo es a través de la utilización de las cuentas bancarias. Es así que llamamos oportunamente a los diferentes partidos políticos y movimientos en particular para que hablen con sus precandidatos y precandidatas, que exijan que esta constancia ya no les sea requerida en virtud de que las diferentes instituciones bancarias tienen ya el listado de los precandidatos y precandidatas que van al próximo proceso electoral. Dígame, la gente, me imagino, bueno, cada quien debe tener su cuenta propia, pero para política comisionadas deben abrir una cuenta diferente, mejor. Efectivamente, licenciado Valladares, nuevamente agradezco su inquietud. La apertura de la cuenta es específicamente para el uso de la campaña electoral.
se apertura en el momento propicio en el que inicia, cuando se da el banderillazo del inicio de la propaganda electoral, y se cierra al concluir el proceso electoral. Esta es una cuenta diferenciada. En este momento solo hay ingresos producto de aportes privados. No hay cuenta bancaria por recursos públicos, en virtud que estamos en un proceso primario y los precandidatos y precandidatas se financian de los recursos que pudieran recibir de los diferentes personas naturales y jurídicas. Saber también que es importante que sepan que personas naturales pueden aportar hasta 200 salarios mínimos y las personas jurídicas hasta 1,000 salarios mínimos. Eso para los aportes de las campañas. Hay un límite también para las personas naturales y para las personas jurídicas. Es importante reconocer, recordar que el hecho de que se reciba 120 salarios mínimos a la transferencia de una cuenta, es importante notificarlo a la unidad de política limpia, so pena de que esto lo lleve a una sanción, porque 120 salarios mínimos ya representa un impacto fuerte en las cuentas bancarias. Así que en este primer proceso es lo más importante acreditar ante la unidad la apertura de las cuentas. Así que nosotros estamos ya recepcionando, hemos recibido la visita y también por los medios digitales la información de la apertura de las cuentas por aproximadamente unas 800 sujetos obligados. De ese universo de 6,000 candidatos, pues todavía queda mucho por recibir información, sea de manera física o de manera virtual, porque también se ha puesto a disposición que lo puedan hacer por los medios digitales para que puedan ir registrándose en tiempo y forma. Hacer el llamado nuevamente que esta apertura de la cuenta es diferenciada y no pueden utilizar una cuenta que hayan tenido en uso, donde tengan saldos. Esto tiene que tener efectividad de principio a fin, y eso consiste en que la cuenta la apertura con 1,000 empiras y la cerrará con tanto producto de su gasto, pero sí, se apertura y se cierra concluido el proceso electoral. Dígame algo, son 6,000 candidatos a cargo de elección popular y ustedes tienen el mecanismo para poder tener control y saber de cada uno el manejo, cómo, qué metodología tienen o qué técnica tienen, qué información, cómo se va a manejar eso, cómo lo van a saber ustedes. Licenciado Valladares, el informe que presentan originalmente los sujetos obligados, en primer lugar es la acreditación de la cuenta. El tope de campaña existe, ¿verdad? Para cada nivel electivo. Los candidatos y candidatas deben de saber cuánto pueden recepcionar, qué cantidades no son, es importante que las conozcan, la procedencia. Y para la unidad, debemos de ser claros. Tenemos unas limitantes en materia de plataforma informática que no nos permite estar viendo en tiempo real el movimiento de estos dineros, de estos recursos. Pero nos congratulamos en anunciar que con apoyo del PNUD, Naciones Unidas nos está financiando ya una plataforma informática que es una herramienta que vendrá a fortalecer la unidad de política limpia para que los diferentes sujetos obligados de la ley puedan en tiempo y forma estar ingresando y la ciudadanía pueda verificar cuál es el movimiento de los recursos de cada uno de los candidatos. Esta plataforma que estamos anunciando es como lo que hay en Colombia, que ya es un país de avanzada en este tema.
ha obligado a que todas las campañas políticas sean públicas en el manejo de los recursos, y es a través de esta plataforma que nosotros indicaremos a todos los sujetos obligados la necesidad de que en tiempo real estén y nosotros, comunidad, conozcamos el día que le ingresaron 5,000 empiras, quién se los ingresó, quién se los donó, el tiempo real, y eso permitirá a la unidad tener una herramienta que le dé una alarma en donde pudieran estarse manejando recursos y que estén también, que sean de procedencia incierta, y que también puedan identificarse si está llegando ya a los topes de campaña establecidos por la ley. Así que esta herramienta que estamos prestos a utilizar y que es parte de las necesidades que la unidad, por ser novel, pues no las tiene. Se han buscado los diferentes apoyos de los diferentes organismos internacionales, y esta es una buena noticia con la que nosotros contamos. Ya el proceso de el lanzamiento de la empresa que va a realizar y a preparar esta plataforma, se ha establecido que podemos realizar un piloto para este proceso primario, y esa es nuestra novedad como unidad de cara al proceso primario y de cara al proceso general. Es cierto que la unidad nació con una serie de limitaciones, no es menos cierto que las limitaciones presupuestarias para los entes contralores casi son siempre pobres, pero manifestar que en este proceso electoral hemos tenido el apoyo también del Ejecutivo, y a través de la Secretaría de Finanzas se nos ha puesto a disposición un presupuesto electoral que nos permitirá de manera proactiva estar realizando lo que es la auditoría in situ. Licenciado Valladares, que también esto es importante que lo conozca, los precandidatos y precandidatas, vamos a estar como unidad de política limpia a través de nuestro cuerpo de auditores realizando estas auditorías in situ, que no son nada más que la verificación en campo de lo que está aconteciendo con sus gastos de propaganda, quién está utilizando más propaganda, de qué forma lo hace, cuantificar de una manera real lo que están utilizando. También es menester importante mencionar que por primera vez también la unidad, el día de la campaña del proceso electoral, a conocer viernes, sábado y domingo, estará también en campo verificando qué es lo que está aconteciendo en los diferentes lugares el día de las elecciones, tanto en los días previos como el día domingo 14 de marzo, que es cuando hay un movimiento bastante fuerte, porque los diferentes movimientos políticos pues hacen toda un movimiento tanto de recursos humanos como de recursos logísticos para atender lo que son las mesas electorales, el personal, el recurso humano que ahí está defendiendo y validando el proceso de votación. Así que estamos muy expectantes esta institución está tomando forma. Queremos que la ciudadanía tenga confianza en que estamos dispuestos a, por lo menos, en un primer proceso primario, donde el universo de precandidatos y precandidatas en los diferentes niveles electivos ronda aproximadamente en 50,000 personas, 50,000 personas que participan por participar, salir electos para un proceso general. El reto de la unidad es bien grande, habida cuenta que luego de concluido el proceso primario, estarán
tendrán la obligación de presentar el informe de fiscalización aproximadamente 10,000 precandidatos y precandidatas que salieron electos para pasar al proceso general. Es así que el reto es grande y queremos tener de la ciudadanía ese respaldo a través de las diferentes entidades de sociedad civil, todos aquellos que puedan con toda la pertinencia tener denuncias, presentarlas siempre y cuando esta denuncia no linde con la mentira, con la revancha, con el ánimo de perjudicar a un precandidato o precandidata de cualquier partido político o de cualquier movimiento que participe en este proceso electoral. Sí, sobre lo que dice la abogada Alba, el licenciado Javier Franco, cuando comenzó la Comisión de Política Limpia se hablaba de muchas limitaciones económicas. ¿Se ha superado eso o siguen con problemas? Bien, Raúl. La unidad ha crecido. Se debe entender que, por ejemplo, este proceso de fiscalizar campañas políticas, para hacer un poco de derecho comparado, en México lleva ya casi 25 años. En Honduras lleva menos de 3 años la creación de la unidad y un poquito más de 3 años la creación de la ley, que es diferente. Nosotros empezamos a fiscalizar una campaña electoral general. Hoy vamos a ver una campaña electoral primaria y una campaña electoral general. Pero diríamos que aun cuando en la general no se pudo hacer todo lo que se debiera, igual ahora en la primaria se ha tratado de cubrir vía ley y vía reglamento. Recordemos que se dieron unas reformas todavía electorales en los últimos meses del año pasado que permitieron reforzar el efecto fiscalizador y auditor de la unidad de política limpia. Pero también nosotros, en lo que compete al Pleno, hemos hecho nuestra parte para darle más fuerza a esta ley con un reglamento. Nosotros ya hemos remitido al Pleno de Concejales del Consejo Nacional Electoral hace un par de semanas, un mes más o menos, el reglamento que está rigiendo o que regirá este proceso de fiscalización de la elección primaria. Estamos esperando pues la aprobación del Consejo Nacional Electoral del reglamento. Estamos trabajando con la ley, estamos fiscalizando con la ley, estamos auditando con la ley y el reglamento más la ley. Pero también, Raúl, yo lo mencioné al inicio de mi intervención, la auditoría in situ permite, junto con el sistema de monitoreo de la propaganda electoral que Unión Europea y el PNUD estarán otorgando a la Unidad de Política Limpia y a todas las entidades del sistema político electoral, permite contrastar la información. Y es que es importante entender que la unidad no solo recibe el informe de un precandidato o una precandidata cuando pierda o gane. No solo es que lo recibimos y lo auditamos, también lo contrastamos la información con esos recorridos en ciertas zonas como las que mencionaba el comisionado Germán, que estuvo recientemente en la ciudad de Atlántida. Hacemos ciertos pilotos, recorridos de varios kilómetros en diferentes ciudades del país con nuestra auditoría in situ para contrastar el gasto de campaña, pero por primera vez también estamos monitoreando redes sociales. Recordemos que aun cuando la ley del Consejo Nacional Electoral, que es la que administra las elecciones primarias y generales y también las elecciones internas de los sujetos obligados, no contempla todavía disposiciones específicas relacionadas al tema de redes sociales, porque ciertos países todavía van caminando de la mano con esto. Colombia recientemente, hasta hace 2 años, acaba de comenzar un proceso de regulación de las redes sociales, porque suena, Raúl, usted que es un periodista, un comunicador que profesa la libertad de expresión, suena como satanizar. Cuando hablamos de regular las redes sociales, no estamos satanizando la libertad de expresión. Se debe entender la regulación de las redes sociales desde un punto de vista de la fiscalización del financiamiento electoral. Y la mayor parte de los países de Latinoamérica que han logrado estos controles a nivel de redes sociales no lo han hecho con un elemento restrictivo de coartar la libertad de expresión o la libertad de información. Lo que se ha hecho es como un efecto disuasivo, más desde el punto de vista de controlar el financiamiento electoral, porque es a través de las redes sociales, a través de las campañas aire, estas que se dan a través de los medios, de las redes sociales,
que por tema de pandemia, principalmente, los políticos están hoy en día recurriendo más a esta metodología de campañas aire que campañas tierras. Sin embargo, hemos podido precisar en las diferentes ciudades que hemos visitado hasta el momento, los comisionados, que siguen dándose campañas tierra. O sea, pese a la pandemia, hay concentraciones políticas, hay mítines políticos y también estas están siendo reguladas. Nos consultaba la vez pasada un periodista, incluso de su medio, que qué hacemos nosotros para fiscalizar la colocación de vallas, de afiches en alumbrados eléctricos. Esa no es una disposición que le corresponde a la unidad de política limpia, es una disposición que le corresponde, la regulación de los espacios públicos le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, esa valla que está colocada en ese poste o en la puerta de una casa o en otro lugar, esa valla sí le corresponde a la unidad contabilizarla. Por lo tanto, también a nivel de redes sociales, que es la nueva plaza pública de los políticos, de los precandidatos, las redes sociales, también estarían siendo monitoreadas con este sistema que la Unión Europea y el PNUD está por concretar con la unidad de política limpia para efectos de poder también consignar en el gasto. Recordemos que todo lo que nosotros podamos visualizar, y lo decía muy bien el reportaje introductorio del canal cuando hablaba de poner ojos, la unidad está tratando de poner ojos en diferentes lugares del país. Para eso hemos hecho muchos convenios, algunos lo mencionaba el comisionado Germán, que tienen que ver aquellos convenios de carácter institucional con el Estado, como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Sistema de Administración de Rentas, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, pero también la unidad ha procurado irse al otro lado de la moneda y ver cómo fortalecer todas estas capacidades. En función de su pregunta, Raúl, si estamos más fortalecidos ahora que antes, le diría que sí, porque hemos hecho también alianzas por el otro lado de la moneda con sociedad civil, con entidades, por ejemplo, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Recientemente hemos firmado un convenio para ayudarnos en el tema de veeduría, lo que usted mencionaba en su reportaje, poner más ojos en los lugares donde la unidad no pueda tener ojos, pero que otros actores contribuyan a realizar un trabajo de veeduría. Estamos recientemente por tener una reunión después de esta sesión del canal con usted, nada más y nada menos que con la Asociación de Medios de Comunicación, porque es importante también saber el rol que los medios de comunicación juegan en estos procesos electorales, no solo para un proceso de construcción democrática, sino que también para un proceso de fiscalización, porque el gasto de propaganda y publicidad en medios de comunicación está contemplado dentro del gasto de campaña, y todo esto se imputa al techo del gasto o el límite que ya tienen tanto los precandidatos presidenciables como los precandidatos a alcaldes y alcaldesas y los precandidatos y precandidatas a diputadas. Todo es imputable. Por ejemplo, un candidato a diputado por Francisco Morazán o una precandidata a diputada por Francisco Morazán anda en un techo alrededor de 4.850.000 empiras. Ya la ley establece sanciones que si este candidato o esta precandidata sobrepasara ese techo de gasto de campaña, tiene una sanción pecuniaria que es una multa equivalente al doble de lo que sobrepasa. Si sobrepasara 500.000 empiras y llegara a 5,5 millones, por ejemplo, y si sobrepasa 500.000 empiras, la sanción es de 1 millón de empiras. Pero también, y lo mencionaba la comisionada Alba Rivera, la ley para este proceso electoral primario general no solo está viendo el límite o el techo de gasto de campaña de los precandidatos y precandidatas de los movimientos internos de los partidos políticos, también impone o dispone techos para los aportantes. 200 salarios mínimos, personas naturales, y 1.000 salarios mínimos, personas jurídicas. El salario mínimo, Raúl, para este proceso electoral es como el del año 2017, en base a 10.200 lempiras. Por lo tanto, una persona jurídica no podrá aportar a un precandidato o a una precandidata arriba de los 10.200.000 lempiras. Una persona natural no podrá aportar arriba de los 2 millones de lempiras. O sea, también el aportante tiene sus techos, y por eso es importante estas reuniones que nosotros sostenemos con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con la Asociación Nacional de Industriales y con todos aquellos sectores del sector privado que pueden ser aportantes, como también el sector de medios de comunicación, para explicarle a todos los medios con los que nos vamos a reunir hoy, y también nos reuniremos con la Asociación de Medios Independientes, que es todo Noroccidente, para explicarles cómo consignar
esas facturas que muchos de los precandidatos y precandidatas reciben en carácter de donación, en carácter de canje, en carácter de oferta o en carácter de compra ante un medio de comunicación, porque se debe consignar el costo real. Voy a citar un ejemplo. Si un precandidato o una precandidata decidiera obtener una oferta de un medio de comunicación en la que pagaría el concepto de un spot publicitario, pero el medio de comunicación, por la compra de ese spot publicitario durante el mes que dure la campaña, le dona 2 spots más, la unidad no va a ver el spot pagado, va a ver los spots transmitidos. Por eso es importante el sistema de monitoreo y por eso es importante lo que hoy explicaremos en la asociación de medios, para que ellos transmitan la información a los diferentes medios, pero aquí por este canal que es masiva la información, pues mucha gente se está dando cuenta ahora y otros medios de cómo debe consignarse el gasto que se imputa a los precandidatos y precandidatas. Se estaría en este caso entonces imputando al techo los 3 spots, tanto los 2 donados como el spot pagado. Eso es lo que se denomina el costo real y eso debe ir consignado en la factura que el medio de comunicación dará al precandidato o precandidata con el que haga la contratación. Si digamos el medio no da una factura, ya la unidad también, porque la ley le permite, ha formulado dentro de los formatos establecidos un recibo. Ese recibo puede ser llenado, es el recibo en el formato 3, hay un recibo que se puede llenar y ahí se explica también que el medio lo que está dando es una oferta, una promoción, un canje o una compra, pero se expresa el valor real para que nosotros podamos consignarlo en el techo de gasto de campaña del precandidato o la precandidata. Don Germán Espinal, ¿debe restringirse cómo se manejan los aportes privados? ¿Qué limitaciones deben haber? ¿Y cómo se asegura la transparencia en el uso de los fondos? Bien, en este caso ya hemos explicado que la idea no es limitar que los candidatos... La idea, Raúl, no es limitar que los candidatos y los movimientos dispongan de recursos financieros. La idea es que cada uno de los candidatos pueda, a través de su responsable financiero, llevar su contabilidad. Ese responsable financiero, no se olvide usted que es una persona de toda confianza y puede ser el mismo candidato el que lleve sus cuentas, pero se supone que el candidato en campaña tiene menos tiempo para poder atender esa responsabilidad. Y esta no es una figura nueva, ya es una figura que aparece en las leyes de política limpia de otros países y que también ya había aparecido en nuestra propia legislación, que es la que estamos también tratando de completar para darle mayor fuerza a la unidad de política limpia. Pero entonces, el sector privado, como se ha explicado, puede hacer sus donativos siempre y cuando va a estar registrando el origen de ese fondo. Es decir, el donante tiene que decirle al responsable financiero y al candidato quién le dona, con su número de identidad. ¿Cuál va a ser el trabajo de los auditores nuestros? Es verificar que esa donación que está registrada en el informe financiero que presenta el que le elabora o le organiza el responsable financiero y que presenta el candidato tenga realmente un respaldo contable lo suficientemente respaldado para poderle dar la credibilidad de una certificación que lo acredita como haber llevado bien sus cuentas. El tema para nosotros es importante saber que en una campaña corta como es la campaña de elecciones primarias, la limitación puede ser que los candidatos rebasen o no los techos. Y eso es entonces uno de los temas fundamentales para nosotros desde el punto de vista de las aportaciones de tipo privado, ¿verdad? Enfatizando pues lo que ya ustedes también en el punteo que hicieron en la promoción de esta valiosa entrevista con Canal 11 decían, ¿verdad? No, reiterando que no pueden haber aportaciones privadas de personas jurídicas naturales de extranjeros. De lo mismo también que de las denominaciones religiosas. Honduras es un estado laico y
y la política pues tiene sus propias particularidades. Y eso es una herencia democrática que se hereda de los procesos clásicos con que se funda la democracia desde la Grecia antigua hasta la Revolución Francesa y por supuesto también de la tradición democrática de los Estados Unidos y de los demás países de América Latina. Nosotros queremos entonces enfatizar en esta idea, Raúl, de que no se trata de limitar el uso de recursos en la campaña política. En estas democracias modernas no se puede restringir el uso de recursos. Lo que busca la ley, lo que busca el Estado y la sociedad hondureña es que estos recursos sean de origen legal y de origen cierto. Bien, continuamos. Voy a cerrar ya el programa. Don Germán, ¿qué recomendaciones don Germán Espinal le da a los políticos, a estos 6.000 que aspiran a cargos de elección popular? Gracias también por haber aceptado la invitación de participar esta mañana. Germán. No, Raúl, ha sido un agrado. Tú siempre, creo que contigo tuvimos las primeras entrevistas cuando fue promulgada la ley de política limpia. Yo una recomendación inmediata es este tema de la apertura de su cuenta bancaria y la inscripción en la unidad de política limpia debe de hacerlo de manera rápida. Tenemos un link digital a través del cual nuestro departamento de capacitación lo está divulgando y pueden hacer su inscripción. Además, si quieren valorizar y mediatizar su inscripción, nos convocan o nos llaman y nosotros con gusto los recibimos en la unidad de política limpia, como lo hemos estado haciendo con aquellos líderes o candidatos políticos que quieren darle valor agregado y enviar un mensaje de que están cumpliendo con la ley. Hemos tenido ahí la visita de la mayoría de los candidatos presidenciales. Hay partidos que han creado su propia unidad de política limpia y lo vemos como un mecanismo importante para la capacitación y para la certificación de sus candidatos. Son mecanismos importantísimos que nos ayudan a acercarnos y a cumplir con la ley. Este proceso entonces de bancarización es importantísimo en este momento, debe de ser llenado porque el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad al sujeto obligado que es el candidato. Y no olvidar entonces que cada candidato se convierte en persona políticamente expuesta y este tema de no enfrentarse sino relacionarse con el sistema financiero es una primera prueba ética y moral del candidato con su responsabilidad futura para participar en estas elecciones primarias. Gracias, Raúl. Gracias, Germán. Licenciado Javier Franco, sus conclusiones y recomendaciones a los políticos y también al pueblo hondureño para que conozca esto. Es algo nuevo de esta Comisión de Política Limpia en Honduras. Agradecer nuevamente, Raúl, aquí por la entrevista concedida a los comisionados de la Unidad de Política Limpia para poder reinformar, orientar y educar a la población hondureña y a los mismos sujetos obligados sobre las diferentes actividades, pero no solo las actividades, sino que el rol que la unidad está realizando en este proceso de elección primaria y cómo se está fortaleciendo para prestarse a la fiscalización del próximo proceso electoral general. Mi recomendación orientada a lo siguiente. Hoy en día tenemos, por el mismo confinamiento de la pandemia, los desastres naturales, mayores brechas sociales, posiblemente brechas económicas, pero hay quizá con la reforma electoral última que se dio, menos brecha electoral. Yo sé que las expectativas son grandes, pero se ha logrado un fortalecimiento del sistema, de las instituciones del sistema electoral. Hoy tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que es la instancia jurisdiccional para resolver los problemas de delitos electorales. Tenemos una unidad que fiscaliza el financiamiento político electoral y tenemos la creación de una nueva entidad que es el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, además de un fortalecimiento institucional, Raúl, también tenemos una sociedad mayormente informada, que a través de las redes sociales, de medios de comunicación como este suyo y otros, se están informando. En ese sentido, una sociedad más informada es una sociedad más consciente. Por lo tanto, las precandidatas y precandidatos tendrán mayores retos para transmitir a través de un mensaje político no solamente su plan programático, no solamente su aspiración de por qué quieren gobernar o ocupar un cargo de elección popular, sino cumplir
con las disposiciones que ya la ley establece. El cumplimiento con los procesos y disposiciones que la Unidad de Política Limpia establece va a ser un gran mensaje para aquellas precandidatas y precandidatos que puedan lograr el cumplimiento de esta ley y de otras que ya establece el sistema electoral. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que se piensa, con lo que se dice y con lo que se hace. Debe haber sinergia y poner a la disposición de todos los precandidatos y precandidatas toda nuestra escuela de capacitación que ya tenemos establecida en la Unidad de Política Limpia, porque estamos capacitando jornadas desde la mañana hasta la tarde, y eso es importante, el efecto preventivo, el efecto disuasivo, que puedan informarse y educarse sobre cuál es la ley y cómo llenar los formatos diferentes que la Unidad de Política Limpia ya establece. Nuevamente, muchas gracias, David, a usted, Raúl, a usted y a su audiencia de Canal 11. Muchas gracias. Gracias, Javier Franco. Antes de despedir a la comisionada presidenta, tengo aquí una pregunta. ¿Cómo puede acceder a la capacitación, las modalidades que reciban las mismas? ¿Cuántos días después del proceso deben presentar el informe financiero, los movimientos internos y los candidatos obligados? ¿Qué hará la unidad para auditar 10.000 candidatos? ¿Qué apoyo pueden dar los medios de comunicación? Abogada Alba. Abogada, el micrófono, por favor. Bien, estoy esperando que la abogada coloque el micrófono. Licenciado Valladares, muchas gracias por esta valiosísima oportunidad. Así rápidamente comunicar que para la capacitación la unidad está dispuesta a recepcionar todas las solicitudes de los diferentes movimientos, de los diferentes partidos políticos. Se está calendarizando de acuerdo a las necesidades y a los tiempos establecidos para llevar una capacitación ordenada y llegar a todos los que lo requieran. Es importante educarse sobre este tema para no caer en incumplimientos. ¿Cómo haremos para auditar cada centavo cuenta bancaria? Pero los candidatos, precandidatos y precandidatas que participan en el proceso electoral son aproximadamente 50.000 precandidatos y precandidatas. Los obligados son 6.000. ¿Cómo vamos a hacer para auditar aproximadamente 10.000 precandidatos o precandidatas que van al proceso general? Pues el reto de la unidad es muy grande, pero bajo una visión holística, fortaleciendo con la plataforma informática, luego fortaleciendo el recurso humano, auditores y el cuerpo legal de la unidad y todas las jefaturas que conforman la misma. Trataremos de cumplir todo este mandato de ley. ¿Bajo qué criterios? Hay criterios en el tema de la fiscalización, en donde oportunamente se puede identificar los lugares de riesgo, las comunidades donde pueden moverse recursos de origen incierto, y hacia eso apunta la unidad. Hay un mapa de riesgo y en las auditorías está permitido hacer muestreos allá donde pueda la unidad identificar que con mayor fuerza debe entrar el proceso de fiscalización, sin menospreciar, sin dejar de lado que el mandato de ley es que se audite a todos los sujetos obligados. ¿Cómo ayudar los medios de comunicación? Pues, licenciado Valladares, ya estar aquí participando en este tu tan gustado programa, tan formal y tan profesional programa, diferentes estratos de la sociedad. En primer lugar, los sectores políticos, la clase política, para que se conozca cuál es el quehacer de la unidad y qué está
está, pero el cumplimiento de la ley es obligatorio y para eso hicimos un juramento, sin decir que los partidos políticos se financian con las aportaciones, y el dinero no es que sea malo en la política. Lo importante es que se pueda transparentar el uso, el ingreso y el egreso del mismo, la procedencia cierta y lícita, para que los procesos democráticos puedan ser más equitativos, más justos, y tengamos el carácter de poder mencionar, hemos cumplido con un proceso democrático en el mismo, rindan cuentas, y esto es parte de la ética y de la probidad que debe de calzar en cada uno de los ciudadanos hondureños. Así que muy agradecida, y desde los medios de comunicación así que muy agradecido, licenciado Valladares, con la oportunidad que se nos ha brindado este día. Muchas gracias a la comisionada presidente de la política limpia del país, la abogada Alba Rivera. Vamos a un rápido resumen informativo para cerrar la entrevista de este lunes. Hubo tomas esta mañana. Víctor Valladares, ¿dónde ocurrió esto? Así es, muchas gracias, licenciado, y nos ubicamos aquí a la altura, a 1 kilómetro más o menos de la costa del Durazno, cuando hoy se han realizado tomas por parte de pobladores de unas 10 comunidades que se ubican cercanas precisamente a este lugar donde nosotros nos ubicamos. Ellos están exigiendo a las autoridades que les reparen las carreteras que están para sus comunidades, y ha sido el motivo de esta toma, que pues ha finalizado mediante un diálogo entre miembros de la Policía Nacional y también los pobladores. Al principio no querían ceder, pero los policías les han manifestado que no se puede interrumpir el paso en una carretera tan importante como es la carretera CA5, la que conecta la capital de la República a otros puntos del territorio nacional, específicamente con el norte del país. Como usted puede observar, también los televidentes, ya hay fluidez en el tráfico vehicular, al menos el carril de entrada también ya se está haciendo lo mismo con el carril de salida desde aquí de la capital de la República, y esto luego de este diálogo que han mantenido miembros de la Policía Nacional también con los pobladores. Acá ha quedado un buen número de elementos de la Policía Nacional verificando que no se vuelvan a dar tomas de calle. Ellos lo han dicho, es una vía bastante importante para el desarrollo del país. Por lo tanto, fue parte de la plática que lograron sostener con los pobladores para que se habilitara esta calle. Así es que luego de aproximadamente unos 40 minutos de toma, ya está habilitada la carretera que conecta la capital de la República con el norte del país, y así también el carril de salida ya se está dando paso a los vehículos. Licenciado, con este informe completamente en directo de aquí del sector del Durazno, junto a mi compañero César, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Hoy desde muy temprano, no sé, Evo, si te pasó lo mismo. Esto de que una muchacha se mató en una celda está bien raro. Y los familiares de un estudiante de enfermería que murió en una celda en Intibucá aseguran que no van a descansar, y tienen razón, hasta que se esclarezca su caso. ¿Cómo es que la muchacha se mató en la celda? Está bien raro esto. Hay que investigarlo. Kimberly.
Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de conversar con Nancy Rodríguez, quien es hermana de la infortunada joven enfermera que falleció de forma misteriosa en Intibucá. Escuchemos a continuación el relato desgarrador. Sacaron al doctor y le dieron y le pusieron a que le diera primeros auxilios a mi hermana si estaba todavía con señales de vida. Dígame usted si no es completamente ilógico. O sea, es que a esos ni para eso les da la cabeza. Son unos inútiles, unos incompetentes y como le digo, culpo directamente también al Estado de Honduras y voy a proceder con una demanda al Estado por tener negligentes, gente incompetente trabajando, salvaguardando nuestras vidas. Mi hermana, en caso de que la hayan detenido, está bien. Anda a ver, ya tal vez violó el toque de queda, que es ilegal para empezar, porque ahí lo ponen los mismos policías el toque de queda. O sea, la ley la ponen ellos ahí en ese pueblo, porque allá no hay nadie, no hay autoridades que de verdad rijan y los pongan en orden, pues, a esos hombres, porque, como le digo, ellos son la ley allá. Son unos... ¿Ustedes creen que su hermana realmente se quitó la vida o consideran que fue la autoridad policial? Totalmente fue la autoridad. Mi hermana le quitaron la vida. Ella tenía mucho por vivir y se la arrebataron por cerdos, por asquerosos. A mi hermana la violaron y seguramente para callarla la tuvieron que matar. Es doloroso. Me duele mi hermana. Ella no merecía eso. Nadie merece pasar por este dolor tan grande. Saben que somos una familia pequeña, somos una familia humilde que nunca le hemos hecho ningún tipo de daño a ninguna persona. Y que me le han quitado la vida así porque sí. Me duele mucho. Muchos sueños que tenía su hermana. Ya estaba a punto de graduarse. Estaba haciendo su práctica profesional y estaba feliz. Mi hermana tenía planes de salir el domingo y no lo pudo llevar a cabo. A ella la adoraban demasiado en La Esperanza. Mi hermana era demasiado querida por todos. La conocen porque trabajó en el hospital de ahí y trabajó en Medicentro San Rafael y para que una profesional excepcional. Tendremos más detalles en los noticieros de 11 Noticias. De momento yo vuelvo con usted a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días. La cipota se miraba una cipota bonita. Eso de que se ahorcó en la celda, no está claro. Hay que investigar y si alguien asesinó a esa muchacha, debe pagar yendo a la cárcel. Qué triste el relato de su hermana. Y vamos a darle seguimiento en todos los noticieros. Estas cosas no son correctas. Una muchacha tan joven perder la vida de esa manera. Y la hermana habló ahí de que hasta podrían haberla violado. Vamos a seguir esto. Para cerrar les cuento que ha muerto una pastora evangélica de la iglesia CCI de Valle de Ángeles, Rita Gloria Cerrato, en el hospital El Tórax a causa del coronavirus. Lamentablemente la pastora Rita Gloria Cerrato ha muerto en el hospital El Tórax. Ella era de la iglesia CCI de Valle de Ángeles. El coronavirus sigue matando hondureños todos los días y sigue infectando compatriotas todos los días. Cuidémonos del coronavirus. Nos vamos. Que tengan buen día. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11.